haciendo sobre el libro de Marcos y quedamos la vez pasada en el capítulo 2, versículo 23. Comenzamos hoy y dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 23: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Y cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio de comer a los que con él estaban. Y también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Vamos a estudiar esta porción de la palabra. Ustedes saben que hay doctrina, sobre todo en los adventistas, que para ellos es tan importante el día de reposo que ellos incluso condicionan la salvación a que usted guarde el sábado. Pero aquí el Señor nos está hablando claramente que el día de reposo es algo que Él estableció, pero nosotros ya entramos en el reposo del Señor. E incluso más adelante, si miramos en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 1, en Colosenses, el libro de Colosenses, Él nos aclara aquí para quitar cualquier cosa, porque el día de reposo es ley. Amén. Y el Señor resumió toda la ley en dos. ¿Cuál es? Amarás al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y amarás al prójimo como a ti mismo. En esos dos resumió todo. Entonces, como hay algunos hermanitos que quieren guardar el día de reposo, entonces el Señor nos aclara aquí en Colosenses, capítulo 2, versículo 16, dice: por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. A nosotros ya nadie nos puede juzgar si no estamos guardando el sábado. Ahora, si nosotros guardamos un día, que es el domingo, nosotros lo guardamos el domingo en memoria de que el Señor Jesucristo resucitó un domingo. Pero si hay alguna persona que quiere guardar el día de reposo, él se pone bajo la ley. Y él dice que el que quiera cumplir la ley, la tiene que cumplir toda. En otras palabras, si una persona quiere guardar el día de reposo, entonces también tiene que hacerse la circuncisión, porque eso es parte de la ley. Pero hay algunos hermanitos que lo quieren hacer, y el Señor en Romanos 14, quiero aclarar algo también acá. Por favor, ¿me pueden traer un poquitico de agüita? Si está acá, gracias. Romanos 14. Dice la palabra de Dios en el capítulo 14, versículo 1. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O sea, ahí el Señor habla que hay fuertes en la fe y débiles en la fe. Dice: porque uno cree que ha de comer de todo, y otro que es débil come legumbres. Entonces, una persona débil en la fe no come ciertas cosas a pesar de que Dios lo permite. Por ejemplo, hay personas que no comen, por ejemplo, conejo, que porque en el Deuteronomio dice que no podíamos comer conejo. Pero acuérdense que cuando Pedro estaba en el libro de los Hechos, hablan que le ofrecieron de comer algo, y él dijo: no, yo no comeré nada inmundo. Y él vio en una visión cómo bajaba un pergamino con todos los animales y una voz que decía: come de todo. Entonces a nosotros ya nos está permitido comer de todo. Lo que nosotros tenemos que hacer es bendecir los alimentos. Dice: el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido.
¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor estará en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Mire el 5. Uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no lo hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. También hay algunas iglesias que le dicen a las personas que no pueden comer rellena. No sé si ustedes han escuchado eso, que porque la rellena está hecha de sangre, y porque hay 2 versículos en Hechos de los Apóstoles que dice: absténgase de ahogado y de sangre. Entonces ese versículo fue pervertido en cierta forma, y algunos cristianos dijeron que nosotros no podíamos comer rellena porque eso era con sangre. Entonces tampoco podríamos comer carne porque la carne roja también tiene sangre. Y los testigos de Jehová lo llevaron más allá. No permiten hacer transfusiones de sangre. Incluso ellos dejan que sus feligreses se mueran. Cuando un testigo de Jehová sufre un accidente o se enferma, inmediatamente las iglesias de los testigos de Jehová van a los hospitales y les dicen a los médicos que no le pueden hacer transfusiones de sangre so pena de una demanda. O sea, no se preocupan por ellos y en otros casos, pero en caso de que se van a morir, ahí sí, no le hagan transfusiones de sangre. Si uno se pone a mirar, eso es casi diabólico. ¿Cómo va a dejar uno morir una persona por una transfusión de sangre? Amén. Entonces, pero como les digo, cuando una persona es débil en la fe, pues, un débil en la fe pues no come rellena. Amén. Incluso nosotros como cristianos, nosotros podemos comer de todo. Ustedes saben que las personas que tienen la religión tradicional, ellos en Semana Santa no comen carne, ¿cierto? La Biblia dice que nosotros sí podemos comer, pero lo que no podemos hacer es comer delante de ellos para no ofenderlos. Entonces vamos a 1 de Timoteo, capítulo 4, que es para explicarles que ahí es donde el Señor nos dice que no lo podemos hacer. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, algunos cristianos se van a ir de la fe, se van a ir de las iglesias, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. El Señor aquí dice que el no dejar casar a las personas es una doctrina de demonios. Y como ustedes saben, en la religión tradicional los sacerdotes no les permiten casarse. Por eso es que hay tantos problemas de pederastas, ¿no? Por eso hay tantas cosas, porque la misma palabra de Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Solo si una persona tenía el don de castidad. Pablo tenía el don de castidad, y lógicamente él no se preocupaba por esas cosas, pero cuando le imponen el don de castidad en alguna orden religiosa, están empujando a las personas a que cometan pecados terribles, que eso es lo que está sucediendo con los sacerdotes de la religión tradicional. Pero aquí dice que nosotros podemos comer, que dice que mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Dios creó las vacas? Amén. Pues claro, entonces aquí dice que nosotros, los que han participado de la verdad, ¿cuántos conocen la verdad? Amén. Nosotros la conocemos. Dice que nosotros podemos comer. Mire lo que dice el 4: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Por eso nosotros bendecimos los alimentos. Amén. No importa si va un vasito de agua, Señor, yo bendigo usted agüita en el nombre de Jesús. Pues dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, tanto el día de reposo como no comer ciertas cosas y no dejar casar son doctrinas que hay algunas personas que las tienen, pero bueno, la Biblia dice que no hagamos debate sobre la palabra, sino nosotros conocemos. Ahora, si tú piensas que comer rellena es pecado y tú comes rellena, se te cuenta como pecado. La Biblia lo dice. Vamos a verlo dónde. En Romanos 14, volvamos a Romanos 14 otra vez.
es lo que dice el 21. El 21 dice, bueno es no comer carne ni beber vino. Ahí no está diciendo que sea malo, sino que bueno no es comer, no es bueno comer tampoco mucha carne. Ustedes saben que lo que más envejece una persona es la carne. La carne lo que más daña las articulaciones, produce el ácido úrico, es lo que más produce artritis, produce estreñimiento. Y la carne es buena, pero no es bueno comer mucha carne, eso enferma a las personas. Las personas que les gusta mucho la carne, ellos se van a envejecer supremamente rápido. Entonces no es bueno. Entonces dice lo que dice, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. Mira lo que dice el 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo lo que aprueba, pero el que dude sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces si una persona piensa que comer rellena es pecado, no coma, porque se le cuenta como pecado. Ahora, nosotros podemos comer carne, pero usted no puede sacar en Semana Santa y al frente del parque hacer un asado para molestar a la mayoría de la gente que no conoce la verdad, porque eso es como insultarlos. No, hágalo usted en su casita, sin ofender a nadie. Por eso la Biblia dice, no haga nada en que su hermano se ofenda, tropiece o se debilite. Amén. Entonces, a tener claridad sobre ese punto. Volvemos a Marcos. En el capítulo 3 dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo a todos los fariseos, a toda la gente que estaba ahí pendiente de ver qué hacía para atacarlo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Los herodianos eran todos los seguidores de Herodes, que los odiaban. Pero mire que siempre va a haber personas que va a estar pendiente, tú qué hablas, tú qué dices, para atacarte. Hay personas que, por ejemplo, yo les he enseñado que para el bautismo uno no necesita hacer cursos ni nada de esas cosas, porque el eunuco no necesitó ningún curso, sino fue bautizado rápidamente, ¿sí o no? Y hay personas que les dicen, no le hacen curso allá en su iglesia. No, entonces esa iglesia no es de Dios. Usted tiene que hacer primero un curso y tiene que ir de blanco, si no el bautismo no vale. Entonces son cosas, mire, hay gente que va a estar pendiente, usted siempre lo van a atacar. No importa lo que usted diga, si usted habla duro, entonces que es que usted es muy duro. Si usted no habla fuerte, que es que usted es muy laxo, que usted no les habla de pecado. Acuérdense cómo atacan a todos los ministros de Dios, ¿no? Que si se viste mal, que qué testimonio tan malo, que un ministro de Dios no se puede vestir así. Si se viste bien y tiene buenas cosas, que mire, se está robando los diezmos. ¿Sí? Siempre lo van a atacar por donde quiera que usted vea, lo van a atacar. Siempre nosotros como siervos de Dios estamos expuestos a todas esas cosas, pero nosotros tenemos que madurar y aprender sobre eso. Y las personas que nos atacan hay que orar por ellos, porque mire lo que Jesús decía. Jesús se enojaba con ellos y decía, esta gente tiene un corazón duro. En lugar de recibir la verdad con mansedumbre, están atacando. O sea, eso está mostrando el corazón de cada persona. Porque acuérdense, Dios no mira lo bonito que uno habla, Dios no mira las prédicas que uno da, sino Dios le mira a uno es el corazón. Dios mira, esta es una persona con un corazón amable, esta es una persona con un corazón perdonador, este es un corazón con mansedumbre, un corazón humilde. Eso es lo que Él mira, porque Él resiste al orgulloso, Él resiste al egoísta. Amén. Dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él.
Algo que ha sucedido toda la vida es que, ¿cuántos saben que la salvación es por fe? Ustedes saben que si Jesucristo se apareciera gigantesco en el espacio, ¿la tierra se convertiría toda? Pues claro. Pero entonces la salvación no sería por fe. Y Dios decía, no, yo necesito es que crean. La gente busca son las señales, la gente busca son los prodigios, la gente busca son los milagros. Él no busca al Señor de los milagros, sino los milagros del Señor. Dios está buscando es que nosotros nos acerquemos a Él es por fe. Hay personas que buscan dónde se mueven cosas, dónde hay dones, dónde se siente, dónde se le eriza uno la piel, dónde se siente algo raro, pero están buscando son experiencias que de otra forma son de la carne. El Señor siempre quiere es que nosotros seamos por fe. Como Él hacía milagros, ahí sí iban cantidad de personas, pero era por los milagros, no arrepentidos, no con ganas de cambiar de vida, sino que eran su milagrito. Mucha gente van a las iglesias donde se mueven los dones espirituales, reciben su milagro, se van, pero solo se van con su milagro, no con la salvación. Y ese milagro va a desaparecer tarde o temprano, porque la sanidad hay que retenerla, ¿sabían? La sanidad se retiene con fe. Cuando Dios te sana, tú tienes que caminar en un nivel de fe muy bueno, porque cuando Dios te sana, Satanás va a traerte todos los síntomas nuevamente para ver si usted dice, no me sanó. Usted tiene que decir, nada, Él me sanó, no me tiene por qué estar molestando esto, no me tiene por qué estar doliendo esto. Y cuando usted resiste eso y retiene la sanidad, Satanás huye de nosotros. Mucha gente le quiere endosar a Dios y al Espíritu Santo el trabajo que nos toca a nosotros. Ustedes sabían que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Él no dice que Él hace todo por nosotros, que Él nos ayuda, por lo tanto nosotros tenemos que hacer la mayor parte del trabajo y el Espíritu Santo nos va a ayudar. Porque a veces nosotros le dejamos todo, señora, no, usted ya me tiene que dar todo, no, eso no es verdad, así no son las cosas. Y dice la palabra de Dios, y le dijo a sus discípulos que tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío para que no lo oprimiesen. O sea, era tanta la gente que se acercaba que lo empujaban. Entonces el Señor decía, téngame lista la barca ahí, porque como se me viene toda esta muchedumbre, porque la gente quería era tocarlo, porque como ellos sabían que cuando lo tocaban salían virtudes de Él y eran sanados. Amén. Entonces Él decía, no, téngame listo eso por si, para salir de ahí. Dice, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre Él. O sea, todos los que tenían plagas era como al tocarlo, porque decían, dice, y los espíritus, mire esto tan interesante en el 11, y los espíritus inmundos, al verle se postraban delante de Él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, mas Él les reprendía mucho para que no lo descubriesen. Mire que los demonios hay veces son más sensatos que nosotros. Los demonios son los enemigos de Jesús y los enemigos de nosotros. ¿Cuántos saben eso? Pero aún así se postran y reconocen la autoridad, la realeza y el poder de Dios. ¿Sí o no? Los demonios se postraban y decían, sí, tú eres el Hijo de Dios. Jesús les decía, no cállense, les ordenaba, no digan quién soy yo, porque si no la gente va a escuchar y ahí sí, como ve que los demonios están diciendo eso, entonces van a decir que sí, que no van a creer por fe, sino ya no es una fe genuina. ¿Sí están entendiendo hasta ahí? Dios está esperando que sea una fe genuina. Y nosotros muchas veces que sabemos que Jesús es el Rey, ni siquiera nos postramos delante de Él, ni siquiera reconocemos el señorío de Él. Los demonios sí lo reconocen, se postraban. ¿Cuánta gente uno le dice postrémonos y no, el pantaloncito me lo saqué a la lavandería esta mañana? No, es que el piso está muy duro, no, es que me duelen las rodillas. No, postrémonos, cuando se puede postrémonos. Y es más, Dios no nos está pidiendo que nos postremos como hay que postrarse delante de Dios. La palabra postrarse no es arrodillarse. La palabra postrarse es colocar la cabeza en el piso. Eso es postrarse. Usted prácticamente pone las rodillas y pone la cabeza en el piso y las manos al frente como símbolo de sumisión. Eso es postrarse.
No arrodillarse, porque hay gente que se arrodilla solo con una, ¿no? Ensucio solo una bota del pantalón, la otra no. Solo unita, no, para el Señor, lo que sea. Y es más, nos tenemos que acostumbrar a eso porque lo más probable es que cuando lleguemos al cielo, ¿cuántos vamos a ir al cielo? Amén. Por fe, ¿no? Vamos a ir al cielo. Cuando lleguemos allá, lo más probable es que los primeros años vamos a estar postrados delante del Señor. Años enteros, sin reloj. Porque no existe el tiempo, no existe el espacio, no existe el afán. Y es más, como lo que Dios tiene para preparados para nosotros es que cuando estemos frente a Él, vamos a sentir en nuestro cuerpo una sensación tan supremamente agradable. Es algo que nosotros no vamos a querer parar de hacer. En el cielo hay que cantar mucho, por eso tú debes aprender a cantarle al Señor con inteligencia. Usted no se puede dejar engañar de Satanás, que es que yo no tengo buena voz, que es que no sé qué, no. En el cielo vamos a cantar todos. La Biblia dice que en el cielo todos cantaban. Millones de millones con los ángeles, todos le cantamos al Señor. Es bueno que nos acostumbremos a cantar desde acá para llegar allá, porque te cuento, hay personas que no les gusta la alabanza. Hay gente que llega tarde porque no le gusta la alabanza. Si a usted no le gusta la alabanza, no va a ir al cielo. Porque Dios le va a decir, pero ¿para qué lo traigo acá, mijito, si aquí es solo alabanza? A usted no le gusta. Tenemos que acostumbrarnos a eso, porque eso es lo único que le podemos dar a Dios. ¿Sabía eso? Cantarle. Es lo único que en realidad nosotros nos sale del corazón y se lo damos al Señor, porque el resto todo, hasta el diezmo nos lo dio. Pero la alabanza es lo único, por eso le dice fruto de labios. Alaben al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con todo su cuerpo y con toda su alma, ¿sí? con carisma, con entrega. Mire, cuando uno le canta al Señor con carisma, con entrega, con todo el corazón, la presencia de Dios lo invade a uno. Y si toda la iglesia cantara con todo su corazón, la presencia de Dios sería poderosa en la iglesia. Con que haya uno solo que no esté cantando, ya está dañando el ambiente. La Biblia dice que una mosca daña el perfume. Una sola persona que no quiera cantar está dañando para que la presencia de Dios sea poderosa en toda la congregación. Pero aún así Él manifiesta en determinados grados su presencia. ¿Cuánto sentimos la presencia de Dios cuando estamos cantando? Uno la siente, que uno siente unos escalofríos, se pone uno todo arrozudo y todo eso, chévere. Es una sensación muy agradable. Imagínense el cielo cómo va a ser. Esa sensación aumentada millones de veces. Eso debe ser muy agradable. Amén. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que nos postremos. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Mira, aquí el Señor dice que Él llama a los que Él quiso. Usted no puede estudiar para pastor. Usted no se puede graduar como pastor. No se puede graduar como profeta. No se puede graduar como evangelista. No se puede graduar como apóstol. Y no se puede graduar como maestro. Usted debe estudiar y conocer la palabra, y Dios lo llama, y Dios es el que dice si usted es pastor, si usted es profeta, si usted es apóstol, si usted es maestro o si usted es evangelista. Porque hay veces me da risa cuando yo hablo con ciertas personas y los evangelizo y me dicen, yo tengo un hermano que está estudiando para pastor. Yo digo, ¿dónde? ¿Qué carrera? ¿Qué universidad? Si eso no, uno estudia la palabra de Dios, por eso la Biblia dice que muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿A quiénes son los que el Señor va a escoger? Pues a los que se preparan. Usted tiene un llamado para pastor, pues a estudiar institutos bíblicos todo lo que pueda. Cuantos vea, estudie palabra, lea, pida al Espíritu Santo que le dé revelación. Pero si usted se pone a estudiar otra cosa, pues Dios no lo va a llamar para pastor. Porque Él dice que tienen que ser personas preparadas. Él dice que se presente como un obrero que sepa hablar correctamente la palabra. Porque no todo el mundo habla correctamente la palabra. Ahora, Dios puede levantar un pastor sin mucho conocimiento, porque Dios, Él llama como Él quiere y a quien Él quiere. Algunas personas dicen que no, que hay iglesias que una iglesia que la maneja una pastora, que eso no es de Dios. No, sí, Dios puede llamar a una mujer para ser la pastora y al esposo para ser un ayudante de la iglesia.
Pero eso no significa que la pastora tenga autoridad sobre el esposo, porque es que Dios no se contradice. Ustedes han escuchado a esta predicadora Joyce Meyer, ¿cierto? Excelente predicadora, pero lo que más me asombra es excelente traductora, ¿cierto? La traductora es mucho más excelente porque la traductora tiene unción cuando está, porque ella habla en inglés y la voz de ella incluso es fuerte, es gruesa, pero la traductora es impresionante. Y ella siempre hablaba que en la casa es el esposo el que manda. Porque desafortunadamente usted sabe que a la mujer le cuesta mucho trabajo someterse al esposo. Cristiana o no cristiana, eso cuesta. Se necesita ser lleno del Espíritu Santo y generalmente es difícil que sean llenos del Espíritu Santo. Y cuando la mujer es sometida, Dios la usa. Por eso es que el Señor dice: yo no tolero que una mujer ore o profetice con la cabeza descubierta. Que algunos malinterpretaron pensando que se trataba de una pañoleta. Y de ahí sacaron el cuento que las mujeres tenían que ir con una pañoleta a la iglesia. Incluso hay unos cristianos que les llaman los Jesusolos, que las señoras todas se ponen, parecen monjitas. Ahí no están hablando de pañoletas, ni de peinado, ni nada, porque ahí está hablando muy claramente que ahí dice que la cabeza del hombre es Dios y la cabeza de la mujer es el esposo. No el hombre, el esposo. Porque hay gente que piensa que es que el hombre en la casa, así sea menor que todos, es el que manda sobre todas las mujeres mayores. No. Es el esposo, es cabeza de la esposa, no de las hermanas, no de las amigas, no de la gente de la casa, no de la mamá. Y la Biblia también dice que si la mujer no se somete al esposo, pues el Dios no permite que la mujer sirva en la iglesia. ¿Sabían eso? Está muy claro, eso está en la 1 Corintios 11. Él dice: no tolero que la mujer ore o profetice con la cabeza descubierta, y hoy en día eso es un problema para la iglesia, porque las mujeres no quieren someterse al esposo. Ellas quieren mandar de una u otra forma. De alguna cosa, unas mujeres son muy inteligentes y muy recursivas para cómo tratar de manipular a un hombre. Pero la Biblia dice que eso no es correcto. Por eso la Biblia dice en la 1 Timoteo: no tolero que la mujer domine a su marido. Amén. Eso trae maldición sobre el hogar. Cuando la mujer quiere dominar al esposo, ese hogar entra bajo maldición. Hay mucha mujer que quiere volver a su esposo un gumercindo, y la verdad eso no es correcto. Y esos matrimonios así tienden a acabarse. Cuando una mujer quiere dominar al esposo, el esposo no se va a aguantar mucho, él va a salir corriendo. La mujer sí va a salir hablando barbaridades, que me abandonó, que era un irresponsable. No, mire cómo estabas actuando. Ahora, yo entiendo cuando los esposos también son irresponsables, pues también, ¿no? Vemos de todo en la viña del Señor, amén, pero eso es otro tema. Pero sí es bueno que entendamos eso, amén. Dice: después de subir al monte, llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. En esa época eran los 12, ahora es para todos nosotros. La Biblia dice en Marcos 16:16: todos los que creen, ¿cuántos creen aquí? Amén. Echarán demonios en el nombre de Jesús, pondrán en manos de los enfermos y serán sanos. Eso no es una labor solo del pastor, no es una labor solo de los líderes, es todo el que crea. Si su niño pequeñito cree, él puede echar demonios. Y dice: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, los hijos del trueno. ¿Se acuerdan que yo les hablaba que Juan y el hermano de Juan, él les puso ese sobrenombre porque eran de un geniecito, la cosa más terrible? Ahora, ¿cuántos de nosotros acá tenemos un geniecito así, puro Boanerges, hijos del trueno? Pero con la ayuda del Señor, poco a poco eso tiene que ir cambiando, amén. Porque después Juan llegó a ser el apóstol del amor, porque andaba mucho con Jesús. Entre más Jesús, más parecido a él. Entre menos Jesús, pues uno más parecido al diablo. Entre más se congrega uno, más parecido al Señor. Entre menos se congrega, más parecido a Satanás.
Así funciona. A Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo y a Simón el cananista. A los cananistas se les llamaban también el celote. Ustedes han escuchado de los celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Eran unas personas que estaban tan consagradas a su país y a Dios, que eran tan consagrados que tenían un celo por Dios impresionante, que se hacían matar y mataban, por eso. Y entonces el diablo los engañaba. Por eso no es bueno uno ser extremista. ¿Ven? Dios le dice a uno que ni a la derecha ni a la izquierda, sino Jesús es el camino, centradito, equilibrado. Uno debe ser muy equilibrado, porque desafortunadamente hay muchos cristianos que cogen a la derecha o a la izquierda y se vuelven tan ultra espirituales que eso no los aguanta nadie. ¿Cierto? Esos son terribles, eso no, por eso es una molestia. Se levantan a las 3 de la mañana a orar en voz alta para levantar a toda la casa. O sea que si él no duerme nadie. Y viven criticando a todo el mundo, que usted por qué no hace esto, que usted por qué no hace lo otro y tal. Son los policías de Dios y eso demuestran es que tienen problemas de personalidad. Que quieren demostrar algo en realidad que no es. Jesús era normal. Jesús fue normal, él hablaba normal, él hacía chistes, todo común y corriente, se enojaba, se reía, todo. Yo no creo que Jesús cambiaba la voz para hablar. Jesús no hablaba como hablan en las películas, sobre todo en las Mártires del Calvario con Enrique Rambal, la mexicana, ¿se acuerdan? Que hablan así, hermanos. No, Jesús no hablaba así. No, uno debe hablar como es, normal, cosa que lo entienda. Uno no viene a dar un show acá, uno viene a entregar un mensaje que sea bien claro y contundente, cosa que la persona sepa de qué le estuvieron hablando, no de que qué me habrá querido decir el pastor, o qué habrá querido decir la palabra. No, aquí llamamos a las cosas al pan pan, al vino vino y se acabó, sin maquillaje, porque esto es para todo el mundo, para todos. Amén. Entonces el cananista eran los celotes y por eso era tanto el celo por Dios que se volvieron revolucionarios, o sea, se volvieron guerrilleros. Querían tanto liberar su patria y tanto que llegara el Mesías que se volvieron revolucionarios, y Dios tuvo que coger por eso a este man, a Simón el celote, que es Simón el cananista, y lo puso y lo juntó con Mateo, o sea, juntó al guerrillero con el del gobierno y los puso a trabajar. Y Dios siempre hace eso, hermano. Dios siempre te va a poner a trabajar con la persona que usted no quiere. Siempre va a hacer eso. La Biblia dice que el hierro se lima, hierro con hierro se lima. Cuando uno es de un temperamento fuerte, Dios lo pone a trabajar con otro de un temperamento igualito. Y ahí comienza y de eso se trata, hasta que son limados, y hasta que ya cuando son limados, él también por eso pone de ejemplo las 5 piedras que usó David para matar a Goliat. Eran piedras de río, eran piedras lisas, o sea, eran piedras que duraron muchísimo tiempo el agua pasándoles, hasta que se alisaron totalmente. Nosotros somos como piedras. ¿Usted sabía que la Biblia dice que nosotros somos piedras vivas? Y nosotros necesitamos cantidad de agua, porque esas piedras tienen muchas aristas que cortan, que lastiman a los demás, y necesitamos cantidades de agua, que el agua es la palabra de Dios, recibir palabra hasta que nos volvamos todos llanitos, porque nosotros tenemos formas de ser que nosotros incluso ofendemos a las personas con nuestras actitudes, con la forma en que les contestamos, las formas en que les hablamos. Pero eso demuestra también que el carácter de nosotros todavía está siendo formado hasta el pleno conocimiento de Jesús. Y por ejemplo, usted puede tener una paciencia muy tremenda, pero usted siempre va a ver una persona que se la vuela. Usted puede ser la persona más tranquila del mundo, pero usted siempre le va a llegar uno que hasta que lo desespera uno. A veces se dan en los matrimonios. En los matrimonios hay que usar mucha inteligencia. ¿Sabían eso? La Biblia dice que el hombre debe ser sabio con su esposa
Y también dice que la mujer sabia edifica su casa. Entonces es de sabios no estar uno molestando, es de sabio no cantaletear, es de sabio no contestar feo cuando el otro está bravo, es de sabios cuando le hagan un reclamo no echarle la culpa a los demás sino aceptarlo, porque eso es lo que más produce problemas en los matrimonios, eso es lo que acaba matrimonios. Y cuando comienza el civilí, la gente se comienza a desesperar, se desespera. Vean, hermanos, ahorita que están con el asunto del feminicidio, que le pegaron a la muchacha, a la mujer le pegaron, ella no estaba haciendo nada. Eso llega un momento en que la mujer se la vuela al hombre, que lo saca de quicio, es un demonio. Eso, para que un hombre le pegue a una mujer, no es porque al hombre le guste pegarle. No es que venga mamita que tengo ganas de pegarle, pues va a decir para el almuerzo, ¿cierto? No, es porque hay algo ahí que se comenzó a formar, hasta que se llegó al extremo en que ya se llegó a eso. Ahora, yo no estoy diciendo que lo que los hombres están haciendo sea lo correcto. Estoy diciendo es que ambos están haciendo mal. Porque la misma palabra de Dios dice que aprendan a ser como Sara. ¿Se acuerdan? Que llamaba al esposo, lo llamaba Señor, decía sin temer mal alguno, porque ella era una mujer muy sometida. O sea, ella era una mujer que cumplía la palabra cuando decía mujeres obedezcan a sus esposos en todo. ¿Eso se cumple hoy en día? Hoy en día un esposo le dice a la esposa, mamita, no salga, no, yo me voy. Y me voy, se fue. Ahora los hombres son los que tienen que pedir permiso para salir. Es asombroso. El hombre ya no puede salir, tiene que... Y la mujer le dice, se ve, vas. Tranquilo, váyase. Ya con eso uno, no, ya no puedo ir. Esa es una forma de manipulación. Pero cuando la mujer quiere salir, que yo no soy una esclava, yo me la paso aquí en la casa, es que yo no puedo salir, es que no, eso es mal, eso se llama manipulación y todas esas cosas son pecado. Esas cosas hay que arreglarlas. Amén. Bueno, y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan, y cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decían, este está fuera de sí, o sea, está loco. Mire, la gente decía que Jesucristo estaba loco. ¿Qué van a decir de usted y de mí? Es más, ¿qué dice la palabra de Dios en la 1 Corintios 1:18? Vamos a leerla. Dice la palabra de Dios en la 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros, es poder de Dios. Para la gente es locura, la gente dice, ¿y usted se va a madrugar un domingo para la iglesia? Usted es que está loco, no es que usted trabaja todos los días, tiene que madrugar para ir a trabajar y el único día que puede descansar va a madrugar. Sí, yo voy a madrugar para el Señor, porque en eso le estoy demostrando cuánto lo amo. Porque seguir un cristianismo sin cruz, eso es lo que mucha gente quiere, un cristianismo sin cruz. Que no haya que madrugar, que no haya que hacer nada, que ojalá por internet. Chévere. No, la Biblia dice que nosotros tenemos que el que quiera participar de la gloria de Dios, tiene que participar también de los padecimientos. Pero a mí se me hace que levantarse uno para el Señor, hacer algo, levantarse temprano para el Señor, a mí me da alegría, porque es algo que pienso que es para Él. Yo pienso que servirle al Señor es lo mejor que puede haber. El privilegio que Dios nos da de servirle, eso hay mucha gente que se aprecia esas cosas, a veces nosotros lo tenemos en menos, porque tenemos contaminado el corazón. Pero una persona que ha crecido normalmente con el Señor, para él eso es un privilegio, eso es algo espectacular. Hay gente que ruega, déjeme barrer la iglesia. Y no, todavía no. Nosotros le avisamos cuándo. Aquí es al contrario, ¿cuándo puedes venir a barrer la iglesia? No, aquí hay gente que hace aseo. Es que aquí somos así todos somos así. Un día sí, un día no.
Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenían a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados os serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho que tiene espíritu inmundo. Vamos a aprender aquí dos cositas. El asunto de atar al diablo. Desde que yo conozco al Señor hace más de 20 años, yo me acuerdo que al diablo lo debían atando, ¿cierto? Que lo amarraban, lo encadenaban, incluso unos iban más allá, los metían en una caja fuerte y lo echaban al mar. Y yo escuchaba cómo pastores decían: Satanás, te ato en el nombre de Jesús, te encadeno, te meto en esa caja fuerte y te echo al mar. Eso no está en la Biblia. Cuando el Señor él decía que él estaba hablando acá en parábolas de atar al hombre fuerte. Se ata el poder de Satanás, pero al diablo el que lo va a atar es un ángel. Vamos a mirarlo en el Apocalipsis capítulo 20. Dice, y versículo 1 dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Esto es en el milenio. Nosotros atamos el poder de Satanás, pero a él no lo podemos amarrar ni echar al mar, sino que son cosas que nosotros los cristianos a veces nos inventamos, hacemos una cantidad de cosas. Porque la pregunta que yo digo, si al diablo lo meten y lo echan al mar, entonces ¿quién es el que está molestando a media cuadra? Si se supone que el diablo está allá, entonces ¿quién es el que está ahí molestando? El diablo lo ata, es un ángel. Uno ata el poder de él. Nosotros podemos atar el poder de Satanás, pero a él no. A él lo va a atar. Es más, Satanás está suelto. Y sí, y el Señor, cuando venga en el Apocalipsis, a los 7 años que pase el Apocalipsis, el ángel lo va a atar y lo va a meter 1000 años, pero los 1000 años lo suelta. Entonces, eso es lo primero que quería que aprendiéramos. Y la otra es sobre la blasfemia del Espíritu Santo. La blasfemia del Espíritu Santo es, se lo voy a explicar en pocas palabras. Usted recibe a Jesús, usted va a la iglesia, usted conoce el poder de Dios, usted ora en lenguas, usted ha visto cómo se echan demonios, usted ha visto milagros de Dios, cómo personas son sanadas, incluso usted ha sentido la presencia de Dios, usted le ha servido a Dios y usted conoce mucha palabra y un día se va para el mundo. Eso se llama la blasfemia del Espíritu Santo. La Biblia incluso hay una parte que dice que yo oro por las personas, que ore por las personas que de algún pecado, pero no por los que tengan pecado de muerte. El pecado de muerte es ese, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, que Dios no sirvió para nada. A mí no me sirvió de nada ir a la iglesia. A mí ¿qué me sirvió servirle al Señor si yo vivo en la olla? Mejor yo me pongo a trabajar, porque es que eso ¿para qué es? Eso es grave, eso es blasfemar contra el decir que todo lo que pasa en la iglesia, que las sanaciones, que eso es mentira, que es que la gente se autosugestiona. Que día yo iba caminando, entonces había unos testigos de Jehová, y yo iba hablando con el Señor, entonces yo le dije: Señor, yo voy y oro por ellos y les echo los demonios, y ellos se van a dar cuenta de que el poder de Dios, que tú eres poderoso y que es verdad. Y él me dijo: no, si usted va y ora por ellos y ellos caen al piso, ellos van a decir que usted les echó escopolamina en alguna manera y usted se va a meter en un problema, el tremendo. Y dije: uy, tremendo.
porque es que es verdad, por eso la Biblia dice que no eche las perlas a los cerdos. Eso no se trata de ir a orar por las personas para que caigan, sino si la persona no cree primero en su corazón, si la persona no es libre primero en su corazón, no va a ser libre de ningún demonio. Entonces hay cosas que uno pudiera hacer, ¿cierto? Pero ¿para qué? Jesús podía hacer eso. Jesús podía él podía llamar al emperador, ¿sí o no? Y en el nombre de Jesús sacarle los demonios y el emperador revolcarse y volverse ahí un ocho y todo y tal. Y la gente decir, sí, Él es Dios, pero Jesús no lo hizo. Porque el Señor, Él dice, no, es por fe, es con mi evangelio. Primero la persona cree, después la persona es libre. No se trata de hacer libre a una persona que no cree. O sea, es usar un poco de sentido común. Entonces, ese es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, puede suceder que una persona le haya servido al Señor y se apartó, pero el Señor tuvo misericordia y lo llamó, le dijo, venga, y otra vez volvió. Si usted algún día se apartó y está aquí en la iglesia, tranquilo que eso no aplica para usted, porque si no fuera para usted, usted no estaría acá. La persona ya no puede volver a la iglesia. Ya ellos no se hallan, no, yo no sé, yo he querido ir, pero no sé qué me pasa, no sé, porque ya el Espíritu Santo se les apagó. Ya perdieron la salvación, ya no hay nada que hacer. Alguna persona dirá, bueno, ¿y en qué parte de la Biblia está eso? A ver, vamos a leerlo, vamos a Hebreos. Porque usted sabe que esto es con palabras, si no, no. Si no está en la Biblia, no lo creemos, amén. Entonces vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 6, versículo 4, dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra y de los poderes del siglo venidero y recayeron, o sea que se vayan para el mundo, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. O sea, si está uno insultando al Señor. Mire que ahí están los requisitos, ¿cierto? Que uno conoce palabra de Dios, conoce el poder de Dios. Hay personas que llegan a la iglesia, duran un mes y se van. En realidad ellos no conocen mucha palabra de Dios, no conocen lo que es la presencia de Dios, no leen mucha Biblia y se van, lógicamente que se van y les comienza a ir, pero si antes estaban mal, les comienza a ir re peor. Porque ya el diablo viene con todo lo que tiene y dijo, no, este ya conoció a Jesús, yo tengo que matarlo antes de que vuelva. Pero entonces Dios permite todos esos ataques del diablo para decirle, vuelva. Y si uno vuelve, la Biblia dice que al que a él va, él no lo echa fuera, porque ¿cuántos saben que Jesús es hermoso? Tenemos un Dios bueno. Por eso usted nunca se deje engañar por Satanás, que cometió un pecado tan terrible, que es que yo por eso no vuelvo a la iglesia. No. El único pecado terrible que usted puede cometer para no volver a la iglesia es que se suicide. Porque es el único pecado que no se perdona. Ni la blasfemia ni el del Espíritu Santo, ni el suicidio, Dios lo perdona. Algunos dirán, ¿en qué parte está? Hay un versículo que dice, el que destruya el templo del Espíritu Santo, yo lo destruiré a él. Ahí se aplica en esa parte. Y ahí mismo en Hebreos capítulo 10, en el versículo 26, dice la palabra de Dios, porque si pecáramos voluntariamente, no se refiere a un pecado, porque ¿sabe cuál es el pecado que a uno más lo aleja de Dios? En realidad las obras de la carne manifiestas son, es no tener en cuenta al Señor en nuestras vidas, no pensar en Jesús, no congregarse. Esos son los pecados más graves que hay, porque la persona piensa que no está haciendo nada malo y lo que no sabe es que se está apartando del Señor poco a poco. Entonces, si ustedes miran en el 25 que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El 26, porque si pecáramos voluntariamente, si nos fuéramos para el mundo, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
Entonces aclara, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto del cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, la afrenta es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso si en tu mente ya hay un demonio diciéndole, no, yo creo que usted no vaya a la iglesia tanto, usted tiene que hacer otras cosas, Satanás te tiene en la mira. Y sabe, cuando eso pasa por tu mente, es porque tú ya hablaste algo respecto a eso. La Biblia dice que Dios nos va a juzgar por toda palabra ociosa. Usted puede decir una palabra en chiste y Satanás se la toma en serio. Usted por chiste póngase a hablar de separación. ¿Y sabe cómo termina usted? Separado. Usted por chiste habla de enfermedad. ¿Cómo termina? Enfermo. Usted por chiste póngase a hablar que usted se va a ir para el mundo y resulta en el mundo. Cuando un demonio te escucha decir algo, así sea por chiste, inmediatamente le llegan a usted varios demonios a hacerle real su inquietud. El inconformismo es un imán de demonios. Cuando usted comienza a estar inconforme, tanto en una iglesia, o en un trabajo, o en un hogar, o en una pareja, eso va a ser destruido. Mientras que la Biblia dice, sean agradecidos. Agradecidos, 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 agradecidos. Y la mejor manera de mantener el diablo a metros, como dicen por ahí, es dando acción de gracias todos los días. Y antes de que el diablo te acuse por algo, pues usted ya le dice, Señor, perdóname porque yo hice esto, dije aquello, no hice aquello. Y el diablo usted le cierra la boca porque ya Dios le dice, hecho está. El diablo ya no te puede acusar porque usted ya pidió perdón. Y cuando usted pide perdón, no tiene que sentirse perdonado, solo tiene que creerse como perdonado, porque todo es por fe. Cuando usted ya tiene ese nivel de fe y usted se cree perdonado, pues usted no se va a sentir mal. Porque usted sabe quién es su papá, que su papá es bueno. Y no le pase lo del tipo aquel, ¿se acuerda? El que le dio un talento, que le dijo, Señor, yo sabía que usted era un tipo duro, que siembra donde no, que cosecha donde no siembra, y que yo tuve miedo. Entonces él dijo, por tus palabras te juzgo. Usted siempre diga, Señor, como tú eres bueno, tú me perdonas, Señor, como tú eres bueno, tú me vas a ayudar. Nunca diga, es que yo me lo merezco, es que yo he trabajado duro, es que yo no. Como tú eres bueno, yo sé que tú me vas a ayudar. Mire, esas son palabras efectivas para que usted reciba todo lo que usted ha en su corazón. De eso se trata.